grabar, quisiera tenerlo acá grabado, pero ustedes saben que la medida posible, miren, ha sido una serie de buenos y malos momentos, ¿verdad? Y como lo dije al inicio, sé que algunas personas siguen en la lucha, no tuvieron el resultado que esperaban. Yo hablé con algunos de ellos y de verdad que quiero felicitarlos porque al final, aunque no hayamos logrado ese propósito, seguimos de pie y seguimos con la actitud necesaria para seguir trabajando y lograrlo. Eso creo que es importante y eso es valioso, ¿verdad? Porque no se trata de cuántas veces voy o si lo logré a la primera, a la segunda, no. Mi objetivo es lograrlo, no importa lo que tenga que hacer hasta lograrlo y es porque estamos decididos. Tengo acá, yo sé que ya veo a Nelly por aquí y Luis, no sé si está por acá. Sí, ¿verdad? Sí, Luis por acá estoy. Indiana, pero sí, ya lo vi. Gracias, Luis. Desde ahí nos acompañan de Nelly. Muchísimas gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Si nos pudieran compartir un poco de su experiencia, Nelly, sé que ya se examinó algunos días atrás. Luis, pues es más reciente, pero muchísimas gracias por compartirlo. Y ustedes saben que me gusta hacerlo porque a veces queremos rendirnos, pero cada vez que escuchamos estas palabras, ¿verdad? De personas que lo han logrado, nos motiva a no rendirnos, a no darnos por vencido y a seguir luchando hasta lograrlo. Que el propósito acá, pues, al final es pasar una prueba, porque como siempre lo digo, esto no determina qué tipo de agentes nosotros podamos ser. Así que bienvenidos. Quisiera darle ahí unos minutos voy a ir, si Luis me lo permite, voy a ir con Nelly, que está por acá, y luego vamos a ir con Luis. Gracias, Nelly, por estar acá y bienvenida. Si nos puede compartir un poco de su experiencia, en qué estado presentó, cuántas veces. Háblenos un poquito de ello. Bienvenida. Buenas noches Gracias, gracias Aaron por la oportunidad. a Este, usted. de primero lo que le quiero decir es darle 1 millón de gracias. Si pudiera darle más, pues todos los números del mundo para usted como instructor, y en este momento lo acaba de demostrar de nuevo, que no solamente es una persona que habla de los temas y los explica y los hace fáciles de entender, además nos da motivación. Y esa es una de las Dime, cosas que más me aquí estoy tomando la clase. Un momentito, perdón. Diga, Nelly, continúe, ¿Qué disculpe. más me atrae? ¿Ok? ¿Qué más me atrae de la parte de usted? Yo lo conseguí online. Yo tenía la licencia hasta hace 15 años y esta es una pregunta de examen. Mira lo que me pasó. Yo hice mi educación continua porque me retiré de la industria para ir a la parte de construcción. Me ofrecieron un buen trabajo, me encantó. Yo vendo techos, puertas y ventanas contra huracanes. Estoy en la zona, bueno, de más demanda, ¿ok? Y me alejo un poco de los seguros, pero siempre pensé en retomarlo y yo seguía haciendo mi educación continua. Y resulta que digo, es el momento de hacerlo, voy a hacer la parte de salud porque me quiero ir con Medicare, Medicaid. Ya tenía 15 años con la licencia. Y cuando voy a presentar, a empezar a estudiar y a pedir, me dicen que mi licencia está cancelada. Y yo le digo, yo hice mi educación continua, pero hay un segundo requisito que tiene que estar apuntada en la agencia de seguros por hasta 4 años. Y yo no estaba apuntada, Nombrada por una agencia, ¿sí? nombrada por una agencia. Eso es correcto. Entonces, bueno, ya sabe que esa la saqué buena en el examen, por supuesto. Además de eso, me llenó de mucho, esto que dice el profesor, de poner la fecha del examen es bien importante. Eso te levanta el ánimo, te motiva y te hace seguir adelante. Él dijo eso, yo puse la fecha y recuerdo que volví a poner uno de los videos de YouTube y él dice, estas preguntitas de primer capítulo, segundo capítulo, que son unos conceptos un poco, por decirlo, básicos, y uno no se los aprende, y él dice, esto les da punto, y eso me llevó a mí a sacar 70. Wow, gloria a Dios. Los periodos, las coberturas, las disposiciones, esos concepticos son
ayudan un montón. Son unos cuantos puntos que nos perdemos si no lo sabemos. Y de verdad, Aarón, que Dios lo bendiga a todos, a su equipo. Me maravilla. Usted es un ejemplo porque de todos los cursos que yo he visto y que he escuchado, el único que ayuda con motivación, con lecturas, con moraleja, con mensajes, de verdad, gloria a Dios, usted es una persona de verdad maravillosa y vale oro. Gracias, gracias Nelly, que Dios me la bendiga, pero yo siempre lo digo, gloria a Dios, ¿verdad? Por ello me alegra mucho, gracias por compartirlo, es una persona, pues, sin duda alguna, luchadora. Yo sé que también tuvo sus dificultades, como todos tenemos dificultades, pero eso no es de no darnos por vencido. Pasar por el mismo proceso dos veces, ¿verdad? Porque ojo con todos, ¿sí? Quienes escuchan, cuando tengan su licencia, cuídenla, Sí, ¿verdad? por Y favor. que no Mentira. pase. Muchísimas gracias, Nelly. Antes de que se nos vaya, quisiera leer unos minutitos ahí también a Luis, que está por acá, antes de que Nelly nos deje. Quiero ir con Luis. Luis, buenas noches. Gracias también por estar acá y compartir un poquito ahí de su experiencia. Lo mismo, si nos puede compartir. Saben que he escuchado historias de diferentes estados. Nelly, perdón, ¿en qué estado fue que presentó? Creo que en Florida, ¿no? Florida. Florida, sí. Ah, Luis está acá, que nos saluda desde Indianápolis, Wow. ¿verdad? Que no es algo que escuchemos frecuentemente y bueno, aquí lo tenemos. Luis, no sé si está por ahí, que lo vi hace un momentito. Aquí estoy. Ya. Ahora sí lo veo, que lo había perdido. No se Gracias, preocupe. Luis. Muy buena noche. Gracias por estar acá y aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, muy amable, Aaron. Bueno, primero que nada, hay que darle gracias a Dios, que es el que todo lo puede. Eh, Amén. Yes. Gracias a ti por em, por tu forma, por tu didáctica, por esa pasión con que instruye a cada uno de nosotros. Incluso gracias a cada uno de los compañeros que está presente, que forma parte de esta instrucción, porque también con ellos aprendí bastante por el chat. Ellos hacen preguntas y responden y entre todos conversan y tú dices, bueno, esto es, y todo eso definitivamente que ayuda, que suma un granito de arena, ¿no? Bueno, yo presenté, esta es mi tercera ocasión. La primera, como se lo escuché a un par de personas en una oportunidad, o sea, yo leí más o menos, vi un material y dije, yo voy a probar a ver cómo es esto. Y no, realmente saqué 58 en la primera oportunidad. La segunda, estuve viendo unos que otros videos por YouTube, información, unas guías que por ahí me facilitaron y la segunda vez tampoco la pasé, obtuve 61 puntos y yo dije no. Y en YouTube empecé a ver tus videos y yo dije, epa, por aquí como que es la cosa. Y entonces, bueno, empecé a informarme hasta que pude dar con la academia y mi metodología de estudio, yo realmente soy de poco leer. Yo soy más visual y auditivo y escuchaba mucho cada una de las clases, em, simuladores. Todos los simuladores los hice, los repetía una y otra vez, del uno al 12, después brincaba del 6 al 8, o sea, tú sabes, una secuencia para que eso fuera poco a poco sedimentando, ¿no? Y no leyendo, sí escuchando la narrativa de la plataforma como tal. Y realmente así fue que como yo pude pasar el día que me senté a hacer la prueba, eh, pienso que ayudó mucho también la capacidad de análisis, dicho por ti con tus palabras, donde, bueno, uno tiene que quitar el ruido de la pregunta y ya teniendo algunos conceptos o la mayoría de los conceptos en claro, tú puedes decir, esto no es correcto, esto es una respuesta agarrada de los cabellos, esta no es y definitivamente es esta. Y, y de esa forma, bueno, se completaron las 160 preguntas. La hice un poquito antes del tiempo. Yo presenté para Florida, porque esta historia mía viene de cuando yo vivía en Florida.
y de hecho mi dirección todavía está allá. Bueno, y así fue que la presenté. Eh, realmente agradezco mucho. Para mí hubo un momento que estuve, creo que, a punto de tirar la toalla, vi demasiado material, no le encontraba ni pie ni cabeza. Y ahora esa lectura, todo ese estudiar poco a poco se ha ido digiriendo y no lo haces tan mecanizado, sino que lo piensas, ¿no? Y ese es mi consejo. Tú sabes que hay un momento cuando uno ya se está sentando frente al computador que te quieren como que atacar los nervios y tú, bueno, te relajas y dicho por tus propias palabras, yo voy a dar mi mejor esfuerzo y lo demás se lo dejo a Dios. Así mismo Amén. lo dije, así mismo lo hice. Y es lo que le recomiendo a cada uno de los compañeros. Eh, todavía el día del examen, yo me levanté, la prueba era a las 8 de la mañana y yo me levanté como a las 4:30 y sentía que me faltaba todavía material por estudiar. Y yo dije, Bertale, no, lo que hice fue a la final me tomé un café, cerré eso y me fui poco a poco y dije, listo. Cuando llegué allá, de verdad tuve algunas dudas y dije, cónchole, cuando yo entrego y la señora me dice, ah, congratulations, ah, ok, ¿cómo va a ser? Bien, y dije, bueno, bendito sea Dios. Amén. Y recordé mucho cada una de tus palabras porque te vi reflejado en varios momentos a todo lo largo del examen, ¿no? Entonces, hay varias personas que yo he escuchado, varios compañeros, y no me quiero alargar mucho, disculpen, eh, que yo pienso que están mejor preparados que yo, tienen más tiempo, han sedimentado, tú los escuchas hablando con mucha propiedad, con mucha precisión, son muy certeros y definitivamente, o sea, no se dejen embargar por el temor. Esto es fuerte, pero tampoco es un monstruo de 7 cabezas, porque eso está en nuestra mente y eso realmente es algo que nos bloquea y no nos podemos permitir eso. El testimonio de lo que mi compañera acaba de decir, o sea, es muy cierto. Ella, imagínate, la resiliencia que tuvo de haber sido experimentada, de haber tenido experiencia en todo esto, y después encontrarles eso y arrancar de cero, como quien dice, es bastante fuerte. Y de verdad, amiga, que te felicito, de las Gracias. mejores, ¿ok? Gracias. Y Igualmente. bueno, Aarón, de verdad. No quiero sonar repetitivo como, como todos los compañeros cuando ya terminamos la prueba, pero es que eh, tú naciste para eso, o sea, esa forma, esa didáctica, esa aura que te cubre como persona, que nos la transmite, realmente eso poco. Te lo puedo decir porque eh, hay personas cercanas que te dicen que dan clases, que dan cursos, que tienen una academia, que van iniciando, sin caer así en nombres, personas que dicen, bueno, he instruido a 10.000 personas, no sé qué, y tú los ves y como dicen y a cómo se refieren a los temas, y tú dices, no, esto no es lo que yo estoy buscando. Cuando uno empieza a escuchar tus clases y uno empieza a tomar algunas que otras notas en algún comentario que se hace, es más, yo participé creo que una sola vez en el mes que yo estuve en clase, de resto ni la pantalla, la cámara la encendía y lo que estaba era muy pendiente y de cada uno de los detalles tuyos, de los compañeros, y yo pienso que la suma de todo fue lo que me ayudó a conseguir pasar la prueba, de verdad que sí. Excelente, Luis. Muchísimas gracias, Nelly. A ambos, muchísimas gracias. De verdad, créanme que valoro mucho y yo lo expreso, lo repito. El objetivo de compartir esas experiencias no es porque diga, ay, que reconozcan la clase, esto, o sea, no, al final todo éxito pues depende mucho del compromiso que cada uno de ustedes tenga. Y segundo, yo lo digo y lo vuelvo a repetir, pues ya Luis lo mencionó, ¿verdad? Demos lo mejor y dejemos que Dios se haga cargo del resto. Creo que primero Dios, y saben que yo siempre lo menciono en primer lugar. em, yo creo y siempre he creído, y perdonen que sea así, tal vez quizá a muchos no les dará de la forma, no sé, ¿verdad? Pero creo que si todos nos ayudáramos, ¿verdad? Siempre digo, hay una creencia
que entre hispanos, en vez de ayudarse, no sé, yo sé que muchos de ustedes lo han oído, que en vez de ayudarse, pues se ponen el pie, ¿no? Yo creo que si todos nos ayudásemos, la presencia que tenemos acá, creo que todos estamos en la misma situación, en el mismo barco, que para ninguno ha sido fácil todo este proceso. Quizá algunos crecieron, algunos nacieron, ¿verdad? Pero creo que la mayoría venimos a este país en diferentes situaciones y todos hemos tenido retos. Pero creo que si nos apoyásemos, si sirviésemos, por eso esa frase de Zig Ziglar, ¿verdad? Puedes lograr todo lo que deseas de la vida si ayudas a los demás a obtener lo que ellos desean. El poder ayudarnos, ¿verdad? Como comunidad, creo que eso haría una potencia acá. Es Y un a la sueño orden. y es algo, ¿verdad? En lo que yo Amén. pues creo que es posible. De verdad, a todos, muchísimas gracias, Luis. Nelly, muchísimas gracias por compartir esas palabras, que Dios me los bendiga. Y como siempre les digo a todos, precisamente de la frase de Zig Ziglar, ¿verdad? Nos vemos en la cumbre, porque sé que con esfuerzo y con dedicación, con resiliencia, pues así va a ser. Así que a dar lo mejor y no esperemos de que se nos venza la licencia No, otra vez, ¿sí? Ah, pues de verdad que le gracias, deseo mil mucho éxito. gracias. Gracias por compartirlo. Excelente. Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Gracias por el tiempo. Dios pone las palabras en la voz. Gracias, Elian. Vamos, Elian. Yo sé que se puede. Veo ahí muchos nombres, como Luis ya lo dijo. Yo creo lo mismo, que muchas personas acá tienen lo necesario para presentar. ¿Sí? Solo tenemos que confiar. Demos lo mejor y dejemos que Dios se haga cargo del resto. ¿Sí? Amén. Entonces, así va a ser. Mucho éxito a ambos y a dar lo mejor. Nos vemos por ahí. Muchas gracias. Pues Gracias. gracias por compartir. Y bueno, ahora sí voy a entrar en materia, voy a entrar de lleno a la clase, Seguro ¿verdad? social. Miren, yo siempre lo comento. Yo sé que, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, sé que más de alguna persona dice, bueno, no, vamos a clases, ¿no? Y está bien, o sea, podemos hablar mucho de clases, hay muchos, ustedes saben que hay muchísimo de qué hablar, algunos se han quedado y a veces nos hemos ido acá 10 11 de la noche, algunos han estado ya a esa hora y de verdad que lo valoro, pues cuando hay un compromiso, o sea, hay mucho por qué hablar, pero ¿de qué sirve hablar, hablar del tema si no tenemos una razón clara de por qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Es importante y más valioso que sepamos por qué lo estamos haciendo, por qué lo vamos a hacer, para que realmente tenga un impacto y haga una transformación en nuestras vidas, que realmente sea algo que impacte en nuestras vidas y que cambie el giro, ¿sí? Una decisión que nosotros tomemos en la vida puede cambiar el giro radicalmente. Una sola decisión, ¿sí? Entonces de nosotros depende, pero démosle una razón. Así que, bueno, gracias, Eva. Ahí. Bueno, vamos a entrar de lleno con el seguro social. A ver, el gobierno. Vamos a hablar un poquito del gobierno. ¿El gobierno es un proveedor de seguros o un proveedor de servicios? Proveedor de seguro. De Gracias. servicio. El gobierno es un proveedor de seguros. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en muchos de nuestros países, ustedes van a encontrar hospitales del gobierno y todo esto, ¿no? Hospitales generales, ¿verdad? En Estados Unidos funciona diferente. Mm. En vez de que el gobierno tenga hospitales, el gobierno dice, yo voy a pagar, vengan y ustedes peleense por el servicio. Vienen toda la industria, ¿verdad?, de salud y todos, pues, tratando de dar los mejores servicios. Por eso, el servicio, aunque yo sé que hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero el servicio, por lo menos no me dejarán mentir, pero de muchos países que he conocido, pues sabemos que acá el servicio es muy superior a lo que podríamos encontrar en otros países en servicios públicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno es un asegurador. ¿Qué es lo que hace un gobierno? ¿O qué es lo que hace un asegurador? Es Paga. pagar, correcto, ¿sí? Paga facturas. El gobierno
por eso se llama seguro social. Lo que nosotros trabajamos son seguros, por eso tenemos que ver y por eso tenemos que tocar una parte del seguro social. ¿Por qué? Porque es un asegurador el gobierno. Recuerden que encontramos la parte privada y la parte del gobierno. Es lo mismo, de cada lado es lo mismo, como hemos visto en el mapita, no quiero perder tiempo ahorita con el mapa, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ambos tienen lo mismo, lo que por la parte privada, pues bueno, yo estoy pagando y yo puedo exigir. Según lo que pague, pues así voy a exigir y me va a tocar pagar. Pero por la parte del gobierno, el gobierno es seguro social, es decir, un seguro para la sociedad. ¿Quiénes pueden aplicar a los beneficios del seguro social? Dos requisitos. Primero, Pagar impuestos. Que sea legal. que Que sea haya legal. cumplido que haya A ver, cumplido Los 40 los 10 trimestres. años y los 40 trimestres. ojo, ojo, ¿sí? Ahorita vamos a ver los requisitos, esos son los estatus de asegurado, ¿verdad? Primero tiene que Pero, tener documentación legal en el país. correcto, gracias, Yasmina, a eso iba. No necesariamente haber nacido. Miren lo que dice aquí, el sistema del seguro social proporciona un piso básico, palabras claves. Luis lo mencionó al inicio, esas palabras claves. Un piso básico, es decir, que todas las coberturas que da el gobierno son Así. Básico. básicas, es lo esencial. Ya si queremos más, bueno, vamos a la parte privada, pero el gobierno nos va a dar lo esencial, lo básico, ¿verdad? Entonces dice de protección a todos los trabajadores estadounidenses. Ah, entonces tiene que ser uno nacido en Estados Unidos. No, No. pero sí estar No. legalmente en Estados Unidos, primer requisito. Y segundo requisito, Pagar impuestos. pagar impuestos. ¿Verdad? Yo no puedo reclamar los beneficios sin pagar, pues tengo que recibir, o sea, tengo que pagar, contribuir, ¿verdad? Tengo que cumplir con mis obligaciones. Entonces, contra los problemas financieros provocados por tres cosas. Pregunta de examen. El Seguro Social proporciona todo lo siguiente, excepto, y dice, discapacidad, desmembramiento, jubilación y sobrevivencia. Desmembramiento, profe. Desmembramiento. Pregunta de examen, ¿no? Sí. La pasamos ahí, profe. Entonces, el Seguro Social proporciona tres tipos de cobertura: discapacidad, Jubilación. jubilación Jubilación. y desmembramiento. Y, Sobreviviente. No, perdón, profe, sobreviviente. desmembramiento. Sobreviviente. Gracias. Sobreviviente, sí, desmembramiento no. Entonces, a ver, sobreviviente, discapacidad y jubilación son tres beneficios que el Seguro Social proporciona. Y si ustedes observan, los tres beneficios que el Seguro Social proporciona son beneficios Monetarios. Dinero. monetarios, económicos. Es Mm, decir, la discapacidad que proporciona ingresos, dinero. La jubilación, dinero. ingreso. Sobreviviente, Ujú. Dinero. dinero. ¿Sí? Dinero. Todo es dinero. Por eso es lo que hace un asegurador. Da dinero, o sea, pagar. Pero en este caso son beneficios económicos. Miren, ¿de dónde sale el seguro social? Dice también como nos conocido como el seguro de vejez, sobreviviente y discapacidad, pues así las OASDI. Fue promulgado el 35 por el presidente Roosevelt, ¿verdad? Como ley de seguro social. El seguro social se estableció durante la Gran Depresión para ayudar a las masas en aquel entonces, ¿verdad? Que no podían mantener su forma de vida debido al desempleo, a la discapacidad y a la enfermedad. Entonces surge el seguro social. Por eso el gobierno es un asegurador. Ahí voy a ir con un par de preguntitas. María, Sí, tengo una pregunta. ¿El seguro social está en vida? que si el seguro social está en vida, o sea, en Sí, la licencia de vida, sí, sí. sí, Sí. ¿Está? sí, Ah, sí, ok. ok. Y recuerden, o sea, es que al final son beneficios económicos. Miren, toda la parte de vida, los beneficios que ustedes encuentran son monetarios, económicos, ¿sí? Entonces, solo discapacidad la encontramos dentro de salud en la parte privada, pero al final son beneficios económicos los que obtenemos, ¿verdad? Entonces, a ver, ahí vienen otras preguntas de examen. Mm. Voy a hablar un poquito más allá del seguro social, voy a hablar de las coberturas de salud, ¿verdad? Y ahí vienen
Medicaid, ¿verdad? Que también es pregunta de examen. ¿Es proveído por quién? ¿Por el Por federal, gobierno El gobierno Por el federal, seguro Por el social, gobierno por el federal. gobierno, no sí. federal, el Federal y gobierno estatal, por los federal, dos. Y el gobierno estatal. estatal, Estatal. por por el seguro ambos social, o empresas privadas? empresa Por privada, ambos. Por el estatal. provee el seguro federal, Federal. federales, lo administra el estatal y lo Por los financia dos, los dos. A por eso los venimos dos. con todas las... Área estatal, por los dos, profe. El federal y estatal. Medicaid es proveído por el Federal. gobierno federal. Ya vio, yo gané. El Medicaid Ganamos. es administrado Por el por estatal. el El gobierno gobierno Ah, estatal. estatal. Es decir, oh, si no, solo en algunos estados, pues ponen el Medicaid. No, pero el Medicaid viene del gobierno federal, pues está en todo Estados Unidos. Si sí. una persona se muda a otro estado, pues bueno, lo transfiere. ¿Por qué? Porque es proveído por el gobierno federal, pero lo administra cada estado. Si la pregunta dice el gobierno o el Medicare o el Medicaid, es administrado Por el Por el Gobierno estatal. estatal. por el Estado. por Por el el estado. estado. Gobierno estatal. El Medicaid o el Por el- Medicare es financiado por Por Ambos el Los gobiernos. Estado y dos. los trabajadores. Ambos. ambos. No puedo decir solo uno o solo otro. Si no le puedo dar las gracias solo a uno o a Ujú. otro, darle el crédito. Es Federal por Por ambos. ambos. y Si, estatal. si no están ambos, no aplica. ¿Por qué? Porque ambos lo pagan. Esas son preguntas que ustedes encuentran en el examen. Son preguntas capciosas y son de examen, ¿sí? Entonces, partiendo de acá, a Medicare está financiado, me preguntan acá, ok, el Medicare es lo mismo, ¿verdad? Está financiado por ambos, federal y Y estatal. estatal. Ahora, la parte complementaria de Medicare, que son los Medigap, eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a Medicare, pero por ahí me habían hecho esa preguntita y vi que algunos respondieron eso. Ojo, ¿quién paga la parte complementaria? El Mm. trabajador. Los Privada. privados. La El aseguradora. asegurado. Profe. Los El seguros asegurador. privados, Ujú. ¿sí? La parte privada paga los complementos de Medicare. Encarga. ¿Por qué? Porque el gobierno, toda la cobertura que da es Básico. básica. Entonces, ahí pregunta de examen. Los seguros complementarios de Medicare son proporcionados por Empresa Medicaid, privada. Medicare, Seguro Social o empresas privadas. Empresas Empresas privadas. privadas. Empresa Privada. privada. Empresas privadas. Y bueno, también son preguntas de examen. Entonces, yo siempre les digo, al final, recuérdense que si comprendemos cómo funciona, no importa cómo venga la pregunta, ¿sí? O sea, lo importante es comprender el proceso. Entonces, sigamos acá, vamos a ver un poquito de quiénes están cubiertos y quiénes no en el Seguro Social, porque ya sabemos que los dos requisitos principales son pagar impuestos y estar Está legalmente en Estados legalmente. Unidos. Entonces, dice aquí, básicamente el Seguro Social extiende la cobertura prácticamente a todos los estadounidenses que trabajan en condición de dependencia o por cuenta propia, ¿verdad? Con algunas excepciones. Los que no están cubiertos no es porque no apliquen, sino porque tienen otro tipo de beneficios. Dice aquí, la mayoría de los empleados federales contratados antes del 84, bueno, ellos tienen otro sistema, ¿verdad? De jubilación, de servicio civil de jubilación o un plan similar y por lo tanto deciden no participar del Seguro Social. Aproximadamente el 25% de empleados del gobierno estatal también, ellos tienen otro programa estatal y por lo tanto eligen no participar del Seguro Social. También los trabajadores de ferrocarril, ¿verdad? Ellos cuentan con un sistema de retiro ferroviario y por lo tanto no aplican al Seguro Social. Pero de ahí, ¿quiénes aplican al Seguro Social? Todos. Todos los trabajadores que cumplan
con estos requisitos. Entonces, veamos ahora, ¿cómo se determinan los beneficios? Y ahí vienen preguntitas que ustedes me dijeron al inicio. Voy a sacar el lapicito. Básicamente, cuando hablamos cómo se determinan los beneficios, dice, una persona debe estar asegurada bajo el programa del Seguro Social para sobrevivientes, discapacidad Discapacidad, y para que la jubilación. jubilación pague. Entonces, los beneficios del Seguro Social se basa en cuánto tiempo ha laborado una persona a lo largo de su vida. Para calcular, miren, para calcular a cuánto una persona puede aplicar de beneficios, eso se calcula en base a cuánto ha laborado una persona a lo largo de su vida y cuánto ha pagado en impuestos. ¿Sí? Eso se conoce como, alguien que Tía. me diga, Tía. correcto, Carlos, gracias ahí, el Está bien. PIA. ¿Sí? Ya. Ese es el PIA. Ya vamos a verlo más adelantito. Bueno, entonces, para poder aplicar a los beneficios del Seguro Social, existen dos estatus. Ojo, preguntas de examen. Estatus de asegurado limitado y estatus de asegurado Completo. completo. Punto. Entonces ya vimos. Primer requisito, estar legalmente en Estados Unidos. Segundo requisito, pagar impuestos. Tercero, tener un estatus de asegurado, ya sea limitado o Completo. completo. Entonces, el Seguro Social proporciona tres beneficios: discapacidad, sobreviviente y jubilación. Entonces, solo uno de ellos me permite reclamar beneficios con un estatus de asegurado limitado. Los demás necesito tener un estatus de asegurado completo. ¿Cuántos estatus hay? Dos. Dos. ¿Limitado? Y Y completo. completo. Entonces, miren, dice aquí, el Seguro Social establece la elegibilidad de beneficios basado en un estatus asegurado. Y dijimos que hay dos estatus, ¿verdad? De asegurados. Dos tipos que califican. El primero es un estatus de asegurado completo, ¿sí? Estatus de asegurado completo. Un trabajador cubierto debe acumular un total, y ahí viene otra pregunta de examen: Los 40 trimestres, 40 trimestres de crédito o su equivalente a un promedio de 10 10 años años. de trabajo. ¿Cuánto se requiere para tener un estatus de asegurado completo? 40 trimestres o Y 10 años tiene de trabajo. trabajo. De trabajo. Esto aplica para cualquier beneficio del gobierno, no solo de seguro social, sino también entra el Medicare, Ujú. ¿sí? El Medicare también nos exige estos requisitos. Entonces, para ser considerado actualmente como asegurado y por lo tanto elegible para los beneficios de sobreviviente limitado, miren lo que dice acá, ¿los beneficios de qué? Sobreviviente Sobreviviente. limitado. Eso quiere decir que el gobierno, de los tres beneficios que nos da, que son sobreviviente, acá tenemos la discapacidad y tenemos la jubilación, de los tres me permite solo este tener un estatus de asegurado limitado, ¿sí? Mm. Eso quiere decir que para tener el beneficio de discapacidad o la jubilación, tengo que ser pues asegurado completo. tengo que ser asegurado completo. Y ojo, voy a hacer un paréntesis acá. Para efectos de examen, para efectos de examen, la parte de discapacidad me exige tener un estatus de asegurado completo para efectos de examen. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a la página oficial del gobierno y ven los requisitos o el estatus que se requiere de la discapacidad, una persona puede acceder a los beneficios de discapacidad proporcionalmente según el
tiempo que tenga, es decir, que puede desde un estatus limitado. Puede aplicar, solo que el beneficio que le van a dar va a ser por porcentaje, dependiendo del tiempo que lleve pagando. Pero eso es para la parte ya oficial. Para efectos de examen, por eso hago la aclaración, para efectos de examen, se requiere un estatus de asegurado completo para la discapacidad, ¿sí? Para la jubilación, estatus completo. Solo el de sobreviviente me exige un estatus limitado. Y limitado quiere decir que por lo menos, si no tiene los 10 años o los 40 trimestres, por lo menos debe de tener Hay 6 crédito. créditos Y o 13 13 trimestres. Es el equivalente, como mínimo. Es decir, que si una persona tiene 9 trimestres, 10 trimestres, ¿puede aplicar algún beneficio? No. No, a ninguno. ¿Por qué? Porque para empezar a recibir beneficios del gobierno, por lo menos tengo que tener un estatus de asegurado limitado. María, tengo la manita levantada y Sí, luego, cuando usted habla de sobreviviente, ¿eso significa el último o el primero? Porque eso es una pregunta de examen. gracias. Ahorita voy a explicar el término, ¿sí? Ok, Ya. gracias. Ujú, gracias, María. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, profesor. Precisamente esa es la pregunta que le quería hacer. ¿A qué se refería con sobreviviente? Gracias. Vean, Sobrevive muerto. a ver, jubilación es por la parte del gobierno. Por la parte privada encontramos las anualidades. A ver, la jubilación, su objetivo principal es proveer beneficios al retiro, ¿sí o no? Sí. Ujú. Esa es la jubilación, Sí. ¿verdad? Entonces tenemos aquí jubilación es igual, miren, ambas partes son iguales, la del gobierno y la privada son iguales, solo que la privada pues nos da más opciones, pero es un reflejo del gobierno, solo que el gobierno es limitado. Entonces, jubilación es lo mismo que anualidades. Luego tenemos la discapacidad. Por parte de privada o para parte del gobierno es el mismo nombre, discapacidad o incapacidad, pues bueno, siendo lo mismo. Su objetivo, a ver, ¿qué beneficios paga la discapacidad? Dinero. Salarios, dinero, ¿verdad? Tanto por la parte privada o por el gobierno. Ahora, cuando hablamos de sobreviviente, porque vean, la parte de salud, encontramos Medicaid, Medicare o el ACA, más conocido como Obamacare, que Obamacare no es un seguro, Obamacare es un Subsidio. subsidio. Y todo esto cubre la parte de salud. Pero ¿qué otra parte encontramos en la parte privada ¿Médicos mayores? que no hemos mencionado? Todo lo que es médico, recuérdense que todo lo que da el gobierno es básico. Médico mayores tiene que ver con las privadas, incluyendo los GAP. Pago, lo COP. Allí hizo la pregunta a María y a Gustavo. Sobreviviente. A ver, está aquí papá, ¿verdad? Está el papá, está la esposa y están los hijitos. Entonces, cuando vamos a suponer que papá está pagando sus impuestos y está legalmente en Estados Unidos, puede reclamar cualquiera de estos tres. Si el papá queda discapacitado, pues le van a pagar salarios. Si el papá se jubila, le van a pagar salarios. Entonces ya tenemos. Pero hay una parte en el lado privado que se conoce como seguros de vida. Mm. ¿Qué beneficios dan los seguros de vida? Dinero. Dinero. ¿A Dinero. quién? A sobreviviente. A los sobrevivientes. Ah, Por entendí, eso, sobreviviente. vean, cuando esta palabra es clave, yo se los he dicho muchas veces, cada vez que ustedes vean sobreviviente, quiere decir que el asegurado murió. Entonces es un beneficio que le queda a quienes, a A los los que sobrevivientes. sobreviven del asegurado. Ay, Dios. ¿Sí? Familia. Por eso el beneficio se llama sobreviviente. Quiere decir que si una persona muere anticipadamente, vamos a suponer que él tiene 35 años y la esposa tiene 30 años, pero
pues él es el que trabaja y su familia depende de él, tiene a sus hijos menores de edad. Él lleva 4 años pagando impuestos. En 4 años, ¿cuántos trimestres hay? Tres, seis, ¿cuánto? 13, 16. 16 trimestres. Y 16, el mínimo que me requieren para sobreviviente es 13. 13. 13. Eso quiere decir que si él muere, el gobierno les va a pagar una pensión o un ingreso a la familia Los y a los sobrevivientes. hijos de asegurado. Eso quiere decir que ellos son Sobreviviente. sobrevivientes. ¿Sí? Esta palabra es clave. Cada vez que ustedes vean sobreviviente es porque eran beneficiarios de un asegurado, que ya murió. Por eso Eso son los que significa, sobreviven, eso significa lo que quedan vivos. los que quedan vivos. Ah, Correcto. ok. Gracias. Entonces, aquí yo al momento que veo sobrevivientes porque, bueno, se aplica el beneficio de sobrevivientes porque murió el asegurado. En cualquier seguro, si hablan de sobreviviente es porque ya el asegurado se fue, Murió. murió, ¿verdad? Entonces, es el único beneficio que legalmente me puede dar la cobertura o el estatus de asegurado limitado, ¿sí? Porque para tener beneficios de discapacidad o jubilación, necesito tener un asegurado de un estatus de asegurado Completo. completo. No sé si respondo las preguntas de Gustavo y María. Por ahí. Sí, Sí, profesor. ¿Sí? Profe, gracias. ¿por qué sobreviviente limitado? Limitado. Ok, eso quiere decir que ese es el único beneficio que puede reclamar una persona Ya. o los sobrevivientes de una persona que tenga un estatus de asegurado limitado, ¿sí? Es decir, que no tiene todavía los 40 trimestres, pero que si muere anticipadamente, lo que sucede es que nadie puede garantizar La vida. la vida de una persona. Entonces, si muere anticipadamente, el gobierno le va a dar los beneficios, no completos, pero sí limitados a la familia del que murió. Por eso se llama sobreviviente. Son beneficios de sobreviviente. Beneficios de discapacidad. Queda discapacitado, pero si queda discapacitado teniendo 30 trimestres, ¿el Seguro Social le va a pagar beneficio de discapacidad? no, No. ¿Una persona se puede jubilar con 30 trimestres de crédito? no, No. Tampoco. No puede reclamar esos dos beneficios, Con 40. pero una persona o la familia puede reclamar beneficios de sobreviviente con 30 trimestres de crédito. sí, Sí, una familia sí. ¿Por Sí, Ok, qué? es. sí, la familia sí. Porque pueden empezar a reclamar desde el estatus limitado, Ujú. ¿verdad? Que tiene menos de 40 trimestres, pero aún así aplica. No sé si me doy a entender, si respondo la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Entendí. Ujú. Gracias. Ok, espero darme a entender, ¿sí? Si no, con toda confianza, por favor, dígame. Aquí me dice Medicare y Medicare. Bueno, dice federal y estatal, profe, puede repetir. Medicare está financiado. Medicare y Medicaid están financiados por ambos gobiernos, federal y estatal. Lo provee, recuérdense, el gobierno federal, lo administra el gobierno estatal, pero lo pagan ambos. Entonces, yo no puedo escoger como respuesta uno u otro cuando habla quién financia. No, tienen que estar los dos. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Ahí me están haciendo competencia con mis. Oh, perdón, profesor, pensé que era solo para mí. No, no hay problema. Muy bien, veamos. Voy a continuar. Entonces, ¿cómo se determinan los beneficios? Y ahí viene lo que es el PIA. ¿Sí? Antes de ver los Sí. beneficios. Vamos a ver el PIA. Ok. Los beneficios del Seguro Social están sujetos al impuesto federal sobre la renta al beneficiario o si el beneficiario presenta una declaración de impuestos individual y su ingreso anual es superior a 25.000 pesos. 25,000. Para que le cuenten los créditos, tiene que reportar más de $25,000 anuales de forma Individual. individual.
Los contribuyentes en conjunto, quiere decir papá y mamá, el esposo y la esposa, en conjunto pagan impuestos, ¿verdad? Y para que les cuenten como crédito a ambos, tienen que presentar en conjunto un ingreso superior o mayor a treinta y 32.000. mil dólares. ¿Sí? Esto es para que les apliquen los créditos, porque de lo contrario, pues no les contaría como créditos. Los créditos, por eso dice 13 trimestres o su equivalente a 6 Hasta ahí créditos. 40 trimestres o su equivalente, a 10 ¿verdad? años. O 40 créditos o su equivalente a 10 años. A 10 ¿Por qué? años. Porque ese es el Profesor, mínimo. una pregunta. Ujú. Sí, Carlos. Cuando usted habla de crédito, significa que entonces yo puedo acelerar eso, ¿no? Si yo aporto Sí, más al seguro social. sí, solo que tengo que cumplir con el tiempo, pero los créditos sí, puedo acelerarlo, sí puedo hacer. ¿Por qué? Porque todo va a depender de cuánto reportamos anualmente. Okay. Entonces estamos hablando reportando el mínimo, pero entre más nosotros declaramos, vamos a acumular Mm, créditos más rápido. Y no quiere decir que aceleremos el tiempo, los tiempos siguen siendo los mismos, Okay. pero los beneficios Van a ser más altos. a ser más altos. Correcto. María, no sé si quedó levantada la manita. Sí, se quedó levantada, pero Ok, ok, ok. quería hacer un comentario. Ujú. En el examen preguntaba el seguro social si era, bueno, la respuesta era que es accionista. Un accionista. Sí, Un es- accionista es que el que es propietario de una empresa, ¿verdad? Que recibe dividendos de una empresa. Que eso tiene que ver con empresas de valores, no participantes. entonces no. ¿Me puede repetir la pregunta? No me acuerdo bien la pregunta, pero preguntaban si era accionista el seguro social. Ah, si era accionista el Seguro Social. Perdón, Sí, no, sí, no, si el seguro social es de accionistas. no, el Seguro Social es un beneficio del gobierno. Sí, no, no es de la No es parte. una, no es una compañía. Recuérdense que están las empresas participantes y no participantes, que son las de valores y ¿cuál es la otra? las mutuas. Las mutuas. Mutua, Mutuas. ¿verdad? Ambas son empresas Mm. privadas, ¿sí? Y ahí es donde encontramos accionistas. El gobierno no. Entonces está mal, eso Ujú. está en el Solution. Ok, sí, el gobierno no es, ¿verdad? Una empresa pública para poder comprar acciones, ¿ok? Perdón, tenía aquí también la manita levantada. Solo tengo como iPhone, perdón. Ahí creo que es. Era mi profe, pero ya Ujú, era para preguntarle. Mi esposo y yo llenamos en conjunto ujú. y, y nosotros reportamos más de los 32.000 dólares al año. Y a mí me gustaría como independizarme porque yo él gana mucho dinero. ¿Eso Ujú. conviene cuando uno tiene hijos en la universidad, sí o no? Depende, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Miren, son como las preguntas que eventualmente me hacen. ¿Qué es mejor, vida o salud? ¿Qué es mejor, cautivo o independiente? Ok, ¿por qué digo esto? Depende, porque va a depender mucho de los intereses que cada uno tenga, ¿sí? Entonces, son intereses inmediatos, a largo plazo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, algunas personas quieren tener beneficios, ¿verdad? Para los hijos en la universidad, esto, lo Sí. otro. Ok, por parte, estamos hablando beneficios por parte del gobierno, si presentan individualmente cada uno y solo uno de los dos reporta a los hijos, quiere decir que el gobierno les va a ayudar un poco más. Ah, Pero, ahí viene el pero, cuando se retiren, también se retiran un por mes. separado, ¿sí? Oh, No esperen de que, ay, se fue mi esposo, yo me quedo con el beneficio de él. No, no, ¿sí? ¿qué? Entonces, por eso digo, depende de los intereses. ¿Por qué? Porque si presentamos en conjunto como pareja, pues yo puedo reclamar los beneficios de mi esposa los míos.
pero Un- separados no pretendamos o- reclamar esos beneficios, ¿sí? Una pregunta más, profe. Entonces, ahí, porque aquí en Pensilvania hay una ley. Si tú eres un hombre casado y te divorcias y dura más de 10 años con esa primera esposa, a esa esposa que le tocan los beneficios, no a la segunda que llegó. Si él no To- se vuelve a casar. Sí, si él se vuelve a casar. Si él se vuelve a casar, es que todo depende, porque obviamente con la nueva esposa va a depender cuánto crédito haya acumulado. ¿Me Si hay explico? más crédito con la segunda que con la primera. Sí, por eso todo depende del PIA y cómo lo hayan. ¿Por qué? Porque es cómo lleguen a la jubilación, no lo que pasó antes, sino que el estatus actual, cómo llegó históricamente. Pero es cuando llegue ese momento, la situación que está actualmente es la que el gobierno va a aprobar. No Gracias, sé si, profe. no sé si me explico. O sea, por eso vuelvo y repito, todo depende de los intereses que uno tenga, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, miren, dice aquí, ¿cómo se calculan los beneficios? Eso tiene que ver con el PIA. ¿Qué significa PIA? Monto de seguro primario, por sus siglas PIA, en inglés, obviamente, basado en el salario mensual promedio de un individuo durante sus años laborales. Dicho de otro modo, para calcular cuánto puede reclamar una persona, cuánto puede aplicar una persona, van a promediar cuántos años pagó y en total cuánto reportó en promedio, ¿sí? Entonces, en base a esto se calcula el PIA. Se usa para establecer el beneficio. Es igual al beneficio de jubilación completa para un trabajador a los 67 años. Anteriormente, una persona se jubilaba a los 65. Actualmente, pues ya le subieron un par de años, ¿no? Ahora es a los 67 para poderse jubilar para un estatus de asegurado Completo. completo. Si un trabajador se jubila a temprana edad, es decir, anticipadamente, la edad más temprana para jubilarse es a los 63 años. Sus beneficios de jubilación serán 80%. el 80% del PIA, no va a recibir el 100%. Y se mantendrán más bajo durante toda la vida cubierta del trabajador. Es decir, que se jubila al 80 y se queda al 80. ¿Explicó? El PIA se basa en las ganancias promedio a lo largo de su vida y en base a eso van a reclamar los beneficios. Por eso vuelvo y repito, todo depende de los intereses, pero si yo reporto al mínimo, no esperemos que cuando llegue una de estas tres situaciones nos paguen mucho, ¿sí? Porque muchos dicen, ay Dios, pero es que el gobierno paga una nada. Pero ¿cómo le puedo reclamar yo al gobierno si yo estuve Así es. reportando el mínimo? ¿Me explico? Por eso todo va a depender de los intereses que tengamos. Entonces no puedo reclamar sin tampoco aporté. Ujú. Entonces, veamos el primero. ¿Qué significa sobreviviente? El que sobrevive al asegurado. El que sobrevive al asegurado. Por eso se llama beneficios de sobreviviente. Miren, dice acá, los beneficios de sobreviviente del Seguro Social o beneficios por fallecimiento, esto es similar al seguro de vida, ¿sí? El objetivo principal de un seguro de vida, ¿qué es? Pregunta de Beneficio, examen. beneficio beneficio de Beneficio muerte. en muerte. Proporcionar beneficios de muerte. Ese es el beneficio principal, no es el único, pero es el principal. Entonces acá, beneficio de sobreviviente, dice acá, sobreviviente de seguro social o beneficios de fallecimiento, beneficios de muerte. Ok. Paga un beneficio por muerte de una suma global o un ingreso, puede ser global o un ingreso mensual. ¿A quiénes? A los Sobreviviente. sobrevivientes. Entonces, vuelvo y repito que esta es una palabra clave que nos va a ayudar a descifrar preguntas en el examen, ¿verdad? A los sobrevivientes de quién? De los Y el trabajador fallecido. De los De los que trabajadores. murieron y que estaban pagando sus impuestos. Ellos eran los asegurados, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden aplicar a los beneficios de sobreviviente? Bueno, incluye un beneficio por muerte de una suma fija de $255 por cada, ¿verdad? Beneficios para cónyuges, sobrevivientes, hijos, ¿verdad? Beneficios para padres, etcétera. Entonces,
no quiere decir que solo esto, este es un beneficio que el gobierno da más lo que tenga del PIA, ¿sí? Entonces, esto es lo que el gobierno provee, pero ¿quiénes pueden reclamarlo? Bueno, dice un cónyuge sobreviviente sin hijos, que no tenga hijos, solo es el cónyuge, es elegible para los beneficios de sobreviviente si tiene más de 60 años. Si es menor de 60 años, sin hijos, ¿puede reclamar los beneficios? No, No. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa si una persona, vamos a suponer que el esposo murió y la esposa quedó, que es la sobreviviente, no tienen hijos y la esposa tiene 50 años? ¿Puede reclamar los beneficios? no. Profe, No, pero pasan 10 años, llega a los 60 años Hasta que cumple la edad. hasta que cumpla la edad. ¿Puede reclamar los beneficios después? Sí. Sí, Sí, la edad de los 60, profe. a partir de los 60. Entonces, si tiene aquí 50 años, ¿verdad? Y tiene que esperarse hasta los 60 años para que le paguen el beneficio de sobreviviente. Este periodo se conoce como Periodo de apagón. correcto, ¿sí? Ese periodo se conoce como el periodo del apagón. Es decir, que los beneficios, por decirlo así, los beneficios están apagados, ¿verdad? O sea, están ahí, pero no los vemos. Hasta que Si Lorena, tengamos. si Loredana hubiera estado aquí, dice todo viejo, ya, Chucho, todo viejo, ya. ¿Para qué yo lo quiero? profe, una Sí. pregunta. Tengo una preguntita. Buenas noches ante todo. Buenas noches, Elian. Esas personas reciben el dinero entonces con carácter retroactivo. Si lo recibe con carácter retroactivo, no, porque son ingresos mensuales. Mm. No es que, ya acumulé, ¿no? Pues están apagados los beneficios, se van a encender, se van a activar, pero empiezan a cobrar a los 60 años. Eso Se que se activan a llama los entonces, 60. por eso que se llama pagón, profe. Por eso es que se llama apagón, ¿sí? Los servicios están apagados, es como que me quitaron la luz y no es que cuando la activen me va a venir de más la luz, no. O ¿Me sea, que si explico? tiene 30 años, el apagón es bien largo. Es bien largo el apagón, es Ya, correcto, ya. ¿sí? Porque son beneficios mensuales, ¿sí? Entonces, no es que se lo van a dar retroactivo, ¿verdad? Es en retroactivo, ustedes lo pueden encontrar en beneficio del gobierno como en discapacidad, si es retroactivo, pero acá de sobreviviente, no, ¿ok? Sonia, buenas noches, tengo la manita levantada. Y buenas noches. ¿Y si el beneficiario o sobreviviente muere antes de los 60 años? Si muere antes de los 60 años, Ay, no. No hay nadie que lo El recibe. gobierno se queda con ¿Qué? todo. se El perdieron. gobierno. A menos, o A sea, ver. sí, o sea, si no hay dependientes, pues se perdió, Ujú. ¿sí? Se perdió, no lo reclama, ¿ok? Bueno, Y eso mismo pasa. Recuérdense, eso mismo pasa con la jubilación, ¿verdad? La jubilación lo puede reclamar la esposa si presentaron en conjunto, pero si los dos mueren, pues no se puede reclamar, a menos que exista un hijo discapacitado, Solamente. ¿sí? Y que dependa principalmente de ellos. Entonces el gobierno le sigue dando el beneficio al menor. Pero de lo contrario, mueren o cesan los beneficios, ¿ok? Ah, profe, no puedo dejárselo a nadie. No. No pueden No, escribir, dejárselo a. No. Ay. no. nada. Por eso le digo, todo va a depender de los intereses que tengamos, ¿verdad? Entonces yo no puedo exigir porque al final el gobierno nos da cobertura básica, ¿sí? O sea, Profe, está limitada. profe, por eso es que yo veo que yo cuidaba ancianitos y Ujú. habían hijos que cobraban el seguro social de su papá, pero en vida. Mm. Sí, pero el papá estaba vivo. Sí, sí, Ujú. pues en vida, sí, en vida Ajá, en de, vida. O sea, es la jubilación de ellos, sí, ¿verdad? Pero mueren ellos y cesa el beneficio. abur. Ujú. ¿Sí? Ándale. Jackie, tengo la manita levantada. Profe, pero el sobreviviente puede cobrar la pensión, si se puede decir, del asegurado, siempre y cuando eh,
el beneficio sea mayor al que la persona vaya a recibir. Porque si por ejemplo, si yo soy la beneficiaria Ujú. y yo he hecho más aportaciones que el que se murió, ¿qué Ok, pasa ahí? A ver, cuénteme. ok. ¿Qué pasa ahí? Es que vuelvo y repito, todo depende, ¿sí? Porque estos son beneficios, todo depende de cómo se haya declarado, cómo se hayan pagado impuestos del inicio, ¿verdad? Entonces, entra la familia y los hijos. Pero voy a poner el ejemplo. Si yo, miren, yo le he comentado muchas oportunidades y conozco personas que presentan así, por ahí me lo acaban de mencionar. De repente mamá presenta por un lado con sus hijos y papá presenta solo y no Ujú, reclama a los hijos, ¿verdad? Esto hace ujú, que el papá pues pague sus impuestos, pero la mamá, el gobierno la está ayudando porque pues pobrecita está solita con los hijos, ¿sí? O sea, es para que el gobierno les devuelva más a la mamá, o sea, lo hacen de esa forma. El problema es que, ¿qué pasa ahí con el sobreviviente? Los beneficios sobrevivientes porque dependen, o sea, él los está. ¿Por qué la importancia de nosotros reportar? Cuando estamos pagando nuestros impuestos, tenemos que reportar, ¿verdad? Si tenemos los hijos, que dependen principalmente de nosotros, todo eso, pues juega un papel importante, no solo en lo que si nos va a devolver o no nos va a devolver, o tenemos que pagar o no pagar. Porque la persona que está reclamando individualmente, el esposo está por un lado pagando y no los está reclamando porque la mamá sí le devuelve más a la mamá. Si él muere, pues él nunca reportó sobre dependientes. No sé si me explico. En sus impuestos no está declarado los dependientes. Entonces, ¿a quién le va a dar el beneficio? Porque el gobierno se lo va a dar al quien esté Declarado. reclamando, ¿sí? El que esté ahí reportado. La importancia siempre de nombrarlo. Por eso todo depende también, o sea, si presentamos en conjunto o separado. En conjunto yo sé que se suma más y eso va a exigir que paguemos un poco más, ¿verdad? ujú. Ujú. Pero también eso nos va a permitir reclamar Ahora, o exigir más. Pero no pretendamos exigir mucho cuando no hemos cumplido con nuestra parte. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, mire, el de sobreviviente es el único que nos permite reclamar con un estatus de asegurado limitado. limitado, Limitado. ¿sí? Entonces, ok, ¿quiénes más pueden reclamar? Está bien, la esposa que no tiene hijos puede reclamar, sabemos, pero arriba de 60 años. De Ok. ahí, un cónyuge de cualquier edad puede reclamar siempre y cuando tenga hijos menores de 16 años. Puede Gracias, reclamar el mijo. beneficio, ¿sí? Sí, déjala ahí, déjala ahí. Niños menores de 18 años. Niños menores de 19 años pueden reclamar el beneficio siempre y cuando estén estudiando a tiempo Completo. completo. Si son estudiantes a tiempo completo, les van a dar el beneficio. De lo contrario, no. ¿Sí? Los niños de cualquier edad, ojo, si están discapacitados antes de los 22 años y permanecen discapacitados. Ellos pueden reclamar el beneficio y continuar con el beneficio si permanecen discapacitados. ¿Por qué antes de los 22 años? Porque si una persona se supone que empieza a trabajar, después de los 22 años ya tiene el tiempo necesario para que si queda discapacitado o algo sucede, pues ya tiene un estatus de asegurado limitado. Pero una persona discapacitada y permanece discapacitado, no, pues depende principalmente del asegurado. Por eso a ellos sí les pueden proporcionar el beneficio, ¿verdad? Y un beneficiario, dice aquí, un beneficio del Seguro Social del 75% del PIA se le otorgan a hijos menores de edad del trabajador fallecido. Por eso se llaman beneficios de sobrevivencia, porque Sobreviviente. los beneficios no se los están dando al asegurado, se los están Ujú. dando al sobreviviente. Sobreviviente. Por Sobreviviente. eso se llama beneficios del Sobreviví. sobreviviente. ¿Me ves? Porque No, sobreviven de lo que era, de lo que ganaba su papá. correcto, de los que sobreviven al papá o a la mamá, ¿verdad? Oh, Dios Por mío. eso se llama beneficio de sobreviviente. No sé si me voy a entender. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Muy bien. Jackie creo que se quedó levantada la manita Sí, o profe, perdóneme. No, no, no tenga pena. Yo solo para estar seguro y no dejarla en espera, ¿sí? Muy Sí, bien. gracias. Tenemos el segundo. El segundo es,
por discapacidad. ¿Qué beneficio proporciona la discapacidad, dijimos? Salario. Salarios, ¿sí? Miren, denme un segundo. Ok. Dice acá, solo disponible para trabajadores que están. Completamente seguro. Completamente asegurado. Entonces, ¿qué estatus necesito para la discapacidad? Completo. Asegurado completo. Un Sí. estatus de 40 asegurado. 10 Un estatus de asegurado completo, es completo. decir, 40 40 trimestres, 10 40 créditos y 10 sí, años. 10 años. trimestres o 10 años, ¿verdad? Ujú, Y esto, vuelvo y repito, que es para efectos de examen, porque si ustedes sí. van a la página oficial del gobierno, ahí dice que puede ser proporcional en base al estatus limitado, pueden pagar un porcentaje, ¿verdad? Pero para efectos de examen sí se exige un estatus de asegurado completo, Totalmente según lo seguro. definido por el Seguro Social al momento de la discapacidad. Ujú. Entonces, los beneficios de ingreso por discapacidad se van al trabajo cubierto en base al PIA después de, ojo, pregunta de examen, un periodo de 5 espera. De meses. 5 meses. Y se recuerdan, alguien me preguntó al inicio, ¿esos beneficios son retroactivos? Solo Este la sí, discapacidad tiene un beneficio retroactivo. ¿Qué es retroactivo? Vean, Que le dan todos los meses, profe. que le que, pagan Claro. los que meses le dan antes. todos los meses. Miren, el gobierno tiene un periodo de espera de 5 meses. Los seguros grupales tienen un periodo de espera de ¿cuánto tiempo? 24. 6 meses. De 1 a 6. De 1 a 6 meses. El gobierno son 5 meses. Y las pólizas individuales tienen un periodo de espera de ¿cuánto tiempo? Mm, De 24. 3 a 24 corto plazo y más de 24 largo plazo. Ese es el periodo de discapacidad a corto o largo plazo, pero el periodo de espera en una póliza individual lo elige el El cliente. asegurado. Ujú. No Así. existe un periodo. A mayor corto el periodo de espera en pólizas individuales se conoce como periodo Esto de eliminación. eliminación, ¿sí? Eso se conoce como periodo de eliminación. Por eso la pregunta, ¿cuál de las siguientes es común en una póliza grupal más no en una individual? Y dentro de las opciones van a encontrar tiempo de espera. periodo de Periodo espera. después de espera. ¿Cuál de las siguientes es común en una póliza individual más no en una grupal? Periodo de eliminación. En el minuto. Exacto. ¿Sí? Esas son preguntitas de examen. Entonces, recuérdense que en una póliza individual es, Profe, repítame la de periodo de espera, porque me salió en uno de los 5 exámenes que me he quemado. ¿sí? ¿Sí? Miren, ojo, ánimo, ¿sí? Recuérdense que si comprendemos el concepto, no importa cómo vengan las preguntas. Sí. ¿Cuál de las siguientes es común en una póliza grupal más no en una individual? El periodo de espera. Periodo de espera. Periodo de espera. O sea, ¿qué es el periodo de espera? En pocas palabras es, espérate, te vamos a pagar, pero necesito Era 5 descartar meses. que no sea una discapacidad temporal. Por Ajá. eso, espérate. Eso es en pólizas grupales o en el gobierno. En una póliza individual no es periodo de espera, en una póliza individual es periodo de eliminación. ¿Cuál de las siguientes es común en una individual más no en una grupal? Eliminación. 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 Pólizas individuales, el tiempo lo Periodo. elige el asegurado. A menor tiempo de eliminación, la prima va a ser Ah, Alta. Más más alta. alta. A mayor periodo de eliminación, la prima va a ser Más baja. baja. más baja, ¿sí? Entonces, periodo de eliminación es individual. Es individual. Periodo de La espera grupal es periodo de espera. y el gobierno es periodo de espera. Entonces, ¿qué pasa? Miren, con la discapacidad, si una persona queda discapacitado, primero necesita un estatus de asegurado completo. Entonces, supongamos que ya tiene 10, 11 años trabajando y pagando impuestos. Entonces ya cumplió
con el requisito. Ya tiene un estatus de asegurado completo y queda discapacitado, el gobierno le va a decir, sí, te vamos a pagar, pero espérate 5 meses. 5 meses. A partir del sexto mes, le empiezan a pagar y le pagan los 5 meses anteriores. Eso es retroactivo, Ujú. ¿sí? Entonces, y el gobierno, las pólizas del gobierno tienen un periodo de espera de ¿cuánto tiempo? De Cinco cinco meses. Esa también es meses. pregunta de examen. Yo sé que más de alguno la ha visto, ¿sí? Entonces son temas de examen. A ver, y dice acá, solo disponible antes de los 67 años. ¿Por qué? Porque la discapacidad, su objetivo es pagar beneficios En vida. en vida, pero son beneficios económicos, son salarios, ¿sí? Ya se supone que a los 67 años la persona se jubila y la jubilación queda salarios. Dinero. Sí. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Solo que antes de los 67 no está jubilado, pero a los 67 ya no tiene que reclamar discapacidad porque va a reclamar los beneficios por jubilación. Ujú. Entonces ya no reclama discapacidad. Y ojo, el gobierno no paga discapacidad parcial. El gobierno solo paga discapacidad total, ¿sí? O Oh, discapacidad a corto plazo. Estos son dos conceptos diferentes. Parcial o total, corto plazo y Claro. largo plazo. Miren, mm, las pólizas grupales tienen un periodo de espera de 1 a 6 meses. El gobierno tiene un periodo de espera de 5 meses. El gobierno cubre discapacidad a largo plazo y largo plazo para el gobierno es de 12 meses. 12 meses. las pólizas privadas cubren a corto plazo y a largo plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos de tres 3 a 4, meses hasta Ah, hasta 6. 24. 24 meses. Este, Eso para las pólizas privadas es corto plazo, es decir, que las privadas sí pagan corto plazo, las privadas sí pagan parcial, el gobierno no paga corto plazo ni parcial. Entonces, largo plazo para el gobierno son 12 meses en adelante. Largo plazo para las pólizas privadas es de 24 meses en adelante. Corto plazo para el gobierno es de 3 a 24 meses. Eso es corto plazo, ¿sí? El gobierno no paga a corto plazo. El gobierno solo paga 12 a largo plazo y largo plazo son 12 meses. ¿Qué quiere decir eso? Queda discapacitada una persona y dice, mira, regresa a los 12 meses. Si sigues discapacitado, entonces te pagamos. No. Mm. ¿Qué significa que un médico debe certificar que la discapacidad de la persona puede llegar a durar más de 12 meses? Nadie puede garantizar si se recupera antes de los 12 meses, gracias a Dios, ¿sí? Pero el médico pues está certificado según su análisis, su experiencia, entonces dice que puede quedar discapacitado más de 12 meses, entonces sí le damos el beneficio, ¿verdad? Si dura menos de 12 meses, pues simplemente le suspenden los beneficios, ¿verdad? Pero el gobierno solo paga discapacidad total, no parcial, ¿ok? Y Profe, perdone, la discapacidad a corto plazo viene siendo en compañías privadas, no en el gobierno. las de Entonces, corto plazo sí las paga las privadas, ¿sí? o esa pregunta fue la que le dije el día que salió, que dónde iba Miren, que corto voy plazo. a voy a explicar esta partecita así compañías rapidito porque privadas sé que son preguntas de examen, ¿sí? Esta parte, Sí, parcial y corto plazo. por Vean, favor. pagan. miren, tenemos, cuando hablamos de discapacidad, eso lo vamos a explicar ya a detalle cuando lleguemos a discapacidad. Está la total Ujú. y la parcial. Está a corto plazo y Largo Largo plazo. plazo. largo plazo, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner el gobierno,
el gobierno solo paga discapacidad total, no parcial. Las privadas pagan total o Ajo. parcial. Ahorita voy a explicar los tiempos. Corto plazo, el gobierno no paga a corto plazo, solo paga a largo Largo plazo. plazo. Las pólizas privadas pagan a corto plazo y a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de total y parcial, miren, discapacidad total. Total, justo hoy lo veíamos discutíamos con Carla, creo que por acá está Carla, ¿verdad? Este tema. Cuando hablamos de discapacidad total, quiere decir que la persona está totalmente discapacitado. Y totalmente discapacitado significa que una persona que esté catalogada totalmente discapacitado es que no puede realizar dos Dos o más. o más Actividades actividades de la vida diaria. diarias. ¿Sí? Entonces se constituye una persona totalmente discapacitada. La discapacidad parcial quiere decir que una persona para que reclame parcialmente discapacidad tuvo que haber pasado primero Por la total. por la La total. total. La total no puede trabajar. Si alguien está trabajando y encuentra que está trabajando y reclamando discapacidad total, le cancelan el beneficio, ¿sí? Pero la parcial les permite trabajar y a la vez Pagar. recibir beneficios por discapacidad, Me salió en ¿sí? el examen. Esa es la parcial, ¿verdad? Y en las pólizas privadas podemos comprar una póliza parcial, pero recordemos que para poder reclamar parcial, primero tuvo que haber pasado por la La total. total. No, no es como que me doblé la pierna, quedé parcialmente discapacitado, voy a reclamar parcial. No, tuvo que haber pasado primero por la total. Entonces, eso significa total y parcial. El gobierno solo paga discapacidad total. Si se recupera y regresa una hora, bueno, el gobierno le cancela los beneficios porque ya no cumple con el requisito de totalmente discapacitado. En cambio, las privadas pueden reclamar la parcial. Corto plazo y largo plazo. Corto plazo quiere decir que las aseguradoras cubren de 3 a 24 meses, ¿sí? Si una persona queda discapacitado y el médico dice que puede quedar de 3 o a 24 meses, se constituye corto plazo. Y las pólizas privadas lo pagan. El gobierno no paga a corto plazo. Largo plazo para el gobierno, largo plazo para el gobierno es de 12 meses en adelante. Para las pólizas privadas es de 24 meses en adelante, Mm. ¿sí? Entonces, a eso se refiere corto y largo plazo. No sé si me doy a entender acá con estos numeritos. Ahora sí. Ya. Largo Ya, plazo son gracias. 12 meses. Profe, yo estoy un poco confundida porque no en el gobierno que es de 24 meses en adelante No. y la Gobierno, privada de son 12 meses. 6. Miren, ¿qué dice Ah, aquí? La discapacidad debe ser total y se espera que dure por lo menos 12 12 meses. meses. 12 meses, ok, ok. ¿sí? Profe, ¿por qué tiene que terminar en la muerte? Ah, ok, ok, ok. Y se espera que dure por lo menos 12 meses o que termine la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que el médico dice, mire, está totalmente discapacitado y bueno, va a pasar en silla de ruedas por toda su vida. Uy, ¿Sí? O sea, es decir que Hasta personas que que se quedan muera le con van a una dar. discapacidad total, o sea, y permanente, que ya Ujú. no se pueden recuperar. Eso es que se espera que termine la muerte. ¿Sí? Que ya no tienen mejoría. Es decir, que el gobierno les va a pagar una pensión de por vida. No sé si me explico, si respondo a sí, la sí, pregunta. Ujú. entendimos, profe. Gracias. Sí. Entonces, vean, hay una pregunta en el examen. A ver, una persona, ¿cuál de los siguientes beneficios le puede cubrir a una persona que queda discapacitada antes de tiempo o queda con enfermedad renal? ¿Sí? Algunos han visto esa pregunta. A El ver, Medicare, ¿no? Medicare, profe, Medicare. es la Medicare, que ¿sí? da Miren,
ya cuando lleguemos al Medicare, pero lo voy a explicar acá porque son preguntas que van relacionadas. El Medicaid es para personas de escasos De recursos, bajos recursos. ¿sí? Ahora, el Medicare es para personas de 65 años que tienen un estatus de asegurado completo y que tienen la edad. Una Profe, puede tener los 65 años, pero si no tiene los 10 años de crédito, no puede reclamar Medicare. Me Profe, Pero- Ujú. permiso que lo interrumpa, pero dice que las personas que tienen problemas renales sí aplican. No. Por eso, ahí voy. Pero una persona puede aplicar al Medicare antes de los 65 años, sí, pero solo por dos razones. Si tiene una enfermedad renal O o discapacidad. Mental. discapacidad, ¿sí? Ya sea mental o física, pero es una discapacidad. Entonces, por esas dos razones puede aplicar al Medicare anticipadamente. Y esas son Profe, preguntas de examen, ¿sí? perdón que lo interrumpa. La demencia senil, esa me salió en el examen, profe. Sí, a mí Exacto. también. Sí, o Le sea, salió. O sea, es muy frecuente la Una senil. discapacidad. es una discapacidad. Es que, o sea, por eso una discapacidad es que una persona no puede hacer dos o más actividades de la vida diaria. O ¿Y sea, no, qué es no senil, necesariamente profe? sean físicas, Ah, ¿sí? Es una limitación, pero eso, cuando estamos hablando de un problema mental, al final es una discapacidad y eso lo puede limitar a realizar dos o más actividades de la vida. Es decir, que depende de una persona, ¿sí? Y si depende de una persona, está discapacitado, sea mental o físicamente. Y recuerden que muchos problemas a veces de las discapacidades físicas provienen de la discapacidad mental. Sí. Por profe, lo una tanto, pregunta, que a mí no me quedó claro lo del Obamacare. Obamacare, entonces, ¿dónde se ubica? Obamacare no es un seguro, Obamacare es un subsidio. Eso es el ACA, o más conocido como el LACA, ¿no? Recuérdense que el Obamacare es un subsidio, que significa que una persona no aplica al Medicaid, tampoco al Medicare y tampoco a un seguro grupal y no puede aplicar a un seguro individual porque no tiene los recursos para poderlo comprar. Entonces el gobierno dice, ok, te voy a ayudar a comprar un seguro. ¿Quién provee el seguro de Obamacare? La empresa privada. Pero el gobierno lo que hace es, quiero ver tus impuestos. Ok, veo que tienes gastos y que realmente no puedes pagar un seguro. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar a pagarlo. Entonces, el ACA o Obamacare lo que hace, por eso es un subsidio, lo que hace es ayudar a pagar un seguro privado. O sea, es un Medicaid de mentira, pues. Es que el Medicaid lo paga el gobierno, pero el Obamacare son empresas privadas, solo que el gobierno dice, vea, te voy a ayudar a pagarlo. Entonces, pero tengo que demostrarlo con mis impuestos, ¿sí? Ok. Eh, Entonces, no eh, son empresas privadas, ¿sí? profesor, ¿y el Highmark? ¿Cómo entraría él? ¿Entraría el Highmark? El Highmark. es un seguro, profe. Jaime. Bueno, ese está acá en Pensilvania. Sí, Sí. sí, es que son, o sea, siempre son los Mírenlo mismos, aquí, profe, vea. son programas, ¿sí? En cada estado, yo sé, así como, bueno, Vea. ustedes están en Pensilvania. Ah, ajá, ok. Ahí está Highmark. ¿Dónde Ujú, está? sí, sí, sí. Yo no Ok, lo veo. son programas, son aseguradores. O sea, solo que exigen ciertos requisitos, pero al final son empresas privadas. Todos esos nombres ahí lo mostró, gracias ahí por mostrarlo. O sea, todos estos programas son empresas privadas. Vea. Solo que el gobierno, a través de la ACA, ayuda a aplicar a estos, ¿sí? Por eso el ACA es un subsidio. Todos estos programas son subsidios. ¿Por qué? Porque los únicos programas que tiene el gobierno son Medicaid y Medicare. Está el TRICARE, ¿verdad? Que es el otro, que son programas Medicare. de salud. Los demás son programas privados financiados o subsidiados por Las el empresas gobierno, privadas, el gobierno. ¿sí? Entonces, al final, lo que digo, miren,
hay tantos nombres y a veces hay mucho ruido porque ese es el nombre que aparece con ustedes, pero cada estado tiene diferentes nombres. Por eso no son programas que estén como que en todos los estados, pero los programas siguen siendo los mismos. Son proveídos por empresas privadas y financiadas por el gobierno a través de un subsidio. ¿Ok? Eso es lo importante que nosotros tenemos que comprender. Entonces, vuelvo a la presentación, perdón. Yasmina, tengo la manita levantada, Yasmina. Sí, profe, la discapacidad en esta parte de las personas que quedan ciegas, Ujú. ¿entra en el Medicaid o en el Medicare? Gracias. ¿Una persona que queda ciega puede aplicar a qué tipo de cobertura? Medicare. Medicare. Medicaid. 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 Ojo, el Medicaid comúnmente es, Para personas de bajos Para personas recursos. bajo recursos. vienen Sí. preguntas, miren, y entre las respuestas dice, porque solo dice así la pregunta, no sé si alguien ha visto esa pregunta, ¿sí? Sí, yo la vi. El Medicaid comúnmente es, y dentro de las opciones dice, financiado por el gobierno federal. Ujú. ¡Ay, es esta! No. ¿Quién financia el Medicaid? Los Los dos. dos. Los dos. Por eso el Medicaid es y no es financiado por el gobierno federal. Sí lo financia el gobierno federal, pero también el estatal. Entonces, no llena los requisitos. Y dentro de las opciones es proveído para personas que quedan ciegas. Una persona que pierde la vista puede aplicar al Medicaid. Mm. ¿Sí? Ok. Entonces, a esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Dice acá, vean, la discapacidad no paga incapacidad parcial, ¿verdad? Solo discapacidad a largo plazo, ¿verdad? Y discapacidad total. La discapacidad debe ser total y se espera por lo menos que dure 12 meses o que termine en la muerte. Ujú. Déjenme sacar el lapicito aquí. Los beneficios incluyen pagos mensuales al trabajador discapacitado, beneficios conyugales y beneficios para los niños. Para los niños. La definición de la discapacidad, dice acá, debe ser el resultado de un impedimento. Miren, aquí está lo que me estaban preguntando hace un momentito, ¿sí? Un impedimento Físico, Físico. mental. o mental, Mental. no necesariamente físico, ¿sí? También puede ser mental, que es la pregunta que me habían hecho hace un momento, ¿sí? Médicamente determinable, ¿sí? Un médico debe certificarlo. Que se espera que resulte en una muerte prematura o que ha durado, o se espera que por lo menos dure un 12 periodo meses. no menor a 12 meses. ¿Por qué? Porque 12 meses se determina como largo Claro. plazo y un médico debe certificar, ¿ok? Entonces, esto es para el tema de la discapacidad con el seguro social. Entonces, ¿qué estatus debe tener una persona para discapacidad en el seguro social? Completo. Asegurado completo. Asegurado. Muy bien, voy a seguir acá y luego veamos los beneficios de retiro, ¿sí? Aquí vamos a ir ya en la última recta. ¿Qué son los beneficios de jubilación? ¿Sí? Ustedes van a encontrar el término como pensión, jubilación, retiro, y lo mismo es muy probable que encuentren en algunos estados con el tema de la anualidad, que aparece a veces también como pensión, ¿verdad? Pero las anualidades sabemos que son de la parte Privado. privada. Privada. Entonces, ¿qué pasa con la jubilación? Los beneficios solo están disponibles para trabajadores que están Ciertos, Completamente. completamente asegurados. asegurados. Es decir, que una persona para reclamar los beneficios de jubilación, por lo menos tiene que tener 40 Trimestre y 10 años. trimestres o 10 años. Me dan esa y la paso, profe. Debe, debe estar legalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Pagar impuestos. Pagar impuestos. Estos son 10 años de crédito, ¿sí? Es decir, pagar impuestos. Debe tener por lo menos, ¿cuántos años? 67 o 63 para 67 jurar. o 65. 63 como mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una persona tiene 65 años, pero empezó a pagar impuestos a los 60.
¿Puede reclamar los beneficios? No, 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 no. porque No, no he trabajado. correcto, no ha cumplido con los requisitos, ¿verdad? No, Entonces dice que los beneficios se pagan mensualmente. mensual, porque son salarios, ¿sí? Si un trabajador se jubila a la edad normal, que normal son 67. 7 años, va a recibir el 100% del PIA. Ay, Mm, qué poquito me está pagando el gobierno. Bueno, pero eso es lo que reportamos nosotros, ¿sí? sí. Entonces, todo depende, es que yo no quiero pagar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el gobierno me devuelva? Entonces, les va a devolver, pero al final no esperemos recibir la gran suma. Dice acá, si un trabajador cubierto se retira a edad temprana, la edad más temprano para jubilarse es a los 63 años. Anteriormente era a los 62, bueno, ahora son 63 ¿Eh? años. ¿Y cuánto subió, profe, los 60? Porque el esposo mío dice que a los 62 se retira siempre. A los 63, o sea, antes era a los 62 a edad temprana, actualmente es a los 63 la edad temprana, ¿sí? Oh, Y el beneficio máximo que va a recibir a los 63 es del sí. 80% del PIA, ¿sí? Oh, my Lord. Esta reducción permanece durante todo el retiro. Eso quiere decir que se retira al 80% cuando cumpla los 67 años. ¿Será que le van a ajustar al 100%? No. No, No. No, le se van a retiró al seguir dando 80, el 80. sigue el 80, correcto. Los beneficios de retiro pagan los trabajadores retirados cubiertos de al menos 63 años de edad a sus cónyuges y a otros dependientes elegibles, sean menores de edad o mayores de edad, siempre y cuando estén totalmente discapacitados y que Discapacitado. permanezcan discapacitados, que dependan principalmente de ellos, ¿verdad? Los ingresos mensuales de retiro. Los beneficios de retiro incluyen pagos mensuales de jubilación al trabajador cubierto, beneficios del cónyuge y beneficios para niños, ¿verdad? Que son algunos beneficios siempre y cuando aplique. ¿Ok? María, ¿tengo la manita levantada? Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, yo pagué seguro social del 2001 al 2004 y nunca más pagué, porque nunca tuve más trabajo así de que me sacaron del seguro. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer, y yo hice 3 o 4 años nomás, que yo creo que cumplo el límite, el de 13 trimestres. Trimestres. Sí, Asegurado limitado. ilimitado. Y si yo quiero empezar de vuelta, por ejemplo, yo tengo 55, si en los 56 años continúo pagando por 5 años, por 7 años más, yo recibo los, ¿Sí? O sea, si ¿sí? usted recibe los beneficios, Sí, sí. Vean, voy a sacar nuevamente el lapicito acá, o vamos a verlo acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Recuérdense que el PIA, ¿verdad? El PIA básicamente es el cálculo de cuánto tiempo Mm. por cuántos ingresos, ¿sí? Ok, ¿qué quiere decir ingresos? ¿Cuántos impuestos? Si lo queremos ver de otro modo. Entonces, eso significa que si una persona, vamos a suponer en una línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos Acá ingresos? tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos 25 años. Pagó por 3 años, ¿sí? Pagó por 3 años. Luego no pagó, llegó a los 55 y volvió otra vez a pagar, ¿sí? Y siguió pagando. Entonces, estos 3 años, al final lo que va a Es hacer el gobierno es, va a tomar, vamos a suponer que aquí a los 55, de los 25 a los 55, ¿cuántos años hay? 25. 25 años. Entonces, si la persona 30, se jubila a los 30. 65, Ah, no. 20. o sea, simplemente lo que el gobierno va a hacer es que va a tomar en consideración desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque es cuánto reportó en todo ese tiempo. Entonces, simplemente lo que va a hacer es que va a promediar
los 3 años más los otros años y en total lo va a promediar por todos estos años, ¿sí? Entonces, eso va a dar como resultado, ¿verdad? Cuánto tiempo pagó y cuántos ingresos. Entonces, eso va a afectar al final, ¿verdad? El ingreso que tuvo a lo largo de su vida. Es decir, va a determinar cuánto una persona puede aplicar al retiro. Sí, profe, pero tiene que tener los 10 años de trabajo, ¿no? Siempre, siempre, ¿sí? Siempre. Lo que pasa es de que no es de que, ay, dejé de pagar y luego empiezo a los 55, entonces ya no me toma en cuenta estos tres. Sí, los va a tomar en Sí. cuenta, ¿sí? Los va a tomar en cuenta, pero lo va a promediar todo, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener 10 años, ¿verdad? Ese no parece 10, pero bueno. Siempre tiene que Profe, tener, pero como trabajador independiente uno también puede declarar para continuar con eso, ¿no? claro, claro, el hecho de que yo Gracias. no esté trabajando, pues yo reporto, igual sigo pagando mis impuestos, aunque sea el mínimo o como sea, pero sigo declarando, porque es que miren, el tema de impuestos es una responsabilidad civil, es un compromiso que nosotros tenemos. No necesariamente tengo que estar trabajando en una empresa para decir, bueno, mira, trabajé 5 años en una empresa y ahorita No. ya no, o sea, si sigues activo, sigue generando. Correcto. O sea, de alguna forma la persona tiene que vivir. Entonces, ¿de dónde está proveyendo los ingresos? Entonces, ya sea bajo dependencia o por cuenta propia, pero tengo que declarar todos los ingresos que tenga, ¿sí? Entonces, anualmente, pues, si reporto el mínimo, pues, el mínimo. Me explico, aunque sea para captarlo, pero estoy reportando un ingreso. Entonces, ¿por qué? Porque es una responsabilidad civil, no es de que, no es que no reporté, o sea, de algo tuvo que vivir la persona. ¿Sí? Ujú. ¿De dónde obtuvo ingresos? Entonces tiene que declarar esos ingresos. ¿Por qué? Porque es por ley, o sea, tenemos que cumplir con una responsabilidad civil. Elia, tengo la manita levantada. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. Ujú, En cuanto a al monto que se declara anualmente, por decir un año declaro 10.000 anuales, el otro declaro 50.000. Hay un, es como que todos los años tiene que ser como algo equitativo o como que en los años como que lo balancean, como hacen con las casas, que ujú, juntan 2 años y lo hacen como igual. ujú. Pasa lo mismo. Gracias, Elia, por compartirlo, ¿sí? Pasa lo mismo, ¿verdad? Que un año reporté, qué sé yo, 30.000, Los ¿verdad? promedios. Otro año reporté 50.000. Otro año reporté 25.000, otro año reporté 150.000, ¿verdad? Otro año de repente reporté 60.000. Al final, todos estos años, Eso el no. gobierno los va a sumar y los va a dividir Entre durante el los tiempo Tiempo. Qué que jodón. reportó para calcular el PIA, ¿sí? O sea, no importa al final si es más, es menos, es más, es menos, pues todo lo va a promediar para al final deducir. Esto tiene que ver incluso con el COLA, ¿verdad? Los costos de la vida humana para calcular el PIA en la parte del gobierno. En la Que de, parte privada es el COLA, que de ¿sí? todos modos, aunque Ujú, así fuera, que yo soy independiente, aunque así fuera que yo tengo todos esos números, como usted los puso ahí, pero ujú. yo tengo mi seguro privado también. Eso quedaría obsoleto, ¿no? Porque al final de cuentas sería mi seguro el que cubre al final mi Sí, retiro. o sea, estos impuestos solo aplican para el PIA, que es el beneficio del gobierno. La Ujú. parte privada es totalmente independiente, ¿sí? Yo puedo tener cuantos seguros, al final un seguro, recuérdense, de vida es un instrumento financiero. Ujú. ¿Eso quiere decir que yo tengo limitación para tener seguros de vida? No, No. ¿sí? Y esa es una pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes no está limitado por el gobierno? ¿Sí? Y dice, ¿verdad? El 401(k), dice el IRA, dice la jubilación del Seguro Social y luego dice las anualidades. anualidad. Manualidades son. Hay una que Anualidades. dice IRS, profe, también. Sí, el IRS, ¿verdad? O sea que está regulado por A mi el IRS. madre. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque todos están regulados a no más de 7 salarios. Ok.
¿sí? Esa regulación la tiene, que puedo hacer aportes no más de 7 salarios, pero yo tengo instrumentos financieros, anualidades, todo, pues o sea, yo puedo aportar más, ¿verdad? Si a mí me va mejor, pues yo puedo aportar todo porque al final es una inversión la que estoy haciendo y eso me va a generar ingresos, pero eso es por la parte privada que al final de cualquiera de los dos lados donde yo obtenga ganancias, siempre va a estar tío Sam, ¿sí? Siempre va a estar el tema de impuestos. Sonia, tengo la manita levantada. Sí, entonces se puede recibir beneficios de ambos, tanto la privada como del gobierno. Correcto. En beneficios económicos puedo Ajá. recibir de ambos, ¿sí? Ok, ok, Ahora, gracias. ojo, solo esto lo estoy mencionando, ¿verdad? Por la jubilación y por sobreviviente. Veamos, el gobierno me da sobreviviente y si una persona tiene el beneficio sobreviviente y seguros de vida por la parte privada, la familia va a recibir de ambos, sin problema, porque tiene derecho. La persona asegurada los pagó en vida, tiene derecho. La jubilación, pues bueno, está la esposa, si presentaron en conjunto, si no, pues no se puede reclamar. Y por la parte privada, pues están las anualidades, ¿verdad? Hay algunas anualidades que se pueden dejar beneficiarios. Listo. Ahora, la discapacidad, la discapacidad juega otro papel y es ahí donde entra el COB. ¿Qué es el COB? COB. Yo creo que es para cuando hay Lo de dos, la dos coordinación para el beneficios. doble pago, Carol. Coordinación. Correcto, ¿sí? Los dos beneficios COB. y no Perdón, Coordinación. esta letra me salió como mala ahí, el COB, ¿sí? Coordinación de para que no beneficios. haya doble pago. Exacto. Coordinación de beneficios impide que una persona se beneficie económicamente de dos o más seguros. Entonces, el COB regula la discapacidad y los seguros de Salud. correcto, ¿sí? ¿Qué significa una persona que ha discapacitada? Ah, y le va a cobrar al gobierno y le va a cobrar a la empresa privada y se va a beneficiar de varios salarios. Del centro No, de trabajo. siempre es la privada. Recuérdense que el orden son primero privadas, ¿verdad? Si no está si no tiene individual, pues bueno, si tiene grupal, es la segunda, ¿verdad? Sí, Y de último, siempre está gobierno. El El gobierno. gobierno. Ese no ¿sí? pierde. No, El gobierno es el último. Entonces, si una persona queda discapacitada, puede reclamar los beneficios del gobierno de discapacidad si no tiene seguro individual y si no tiene seguro grupal. Ya. Entonces, va a Eso era lo reclamar que, los eso era gobierno. lo que yo estaba confundiendo, perdón, con la pregunta de que si cuando uno hacía impuestos, que uno ya no cobraba su retiro, pero entonces es totalmente diferente porque aquí habla de discapacidad Habla de y el discapacidad. otro es de retiro. El otro es retiro, ¿sí? Que es la jubilación. Ok, ¿Verdad? La gracias. jubilación, sí, o sea, yo tengo mis anualidades, pero también pago mis impuestos y si pago mis impuestos por derecho, puedo reclamar la jubilación. Y por aparte las anualidades, puedo tener cuantas anualidades quiera, porque son instrumentos financieros, son inversiones, ¿sí? Solo el COB va a impedir que se dupliquen los beneficios de discapacidad o el seguro de salud. Es decir, que una persona va al médico y tiene un seguro individual, pero también tiene el seguro grupal, pero también tiene el gobierno o tiene Medicare, entonces da su tarjeta de Medicare, el sistema que le va a decir que tiene uno que, individual. que tiene un seguro individual y no se lo reciben. Por eso sé que algunas personas quizá van con el médico y le dicen, mire, en el sistema me parece que tiene otro seguro. Ay, ¿quién le dijo eso? Bueno, eso es el trabajo del COB, ¿verdad? Coordinar los beneficios. Impide o elige quién paga, ¿verdad? Entonces, para que no se dupliquen, no es que dos aseguradores van a pagar simultáneamente, no. Tengo una Es- pregunta, profesor. ¿Mm? Por ejemplo, cuando es grupal y tiene más de 20 o 40 empleados, eso puede ser, si tiene más de 20 cubre, cubre los beneficios o no cuando es
¿Cómo? Porque hay una pregunta así, y decía cuando tiene más de 20 empleados, entonces cubre la grupal, porque tiene 20 empleados. Ok, recuérdense que cuando tiene 20 empleados se constituyen como grupos pequeños. Ujú. Ahí es donde entran las cuentas de ahorro de salud, ¿sí? Que tiene beneficios fiscales. ¿Qué pasa? Es donde entran los planes de cafetería. No sé si Yes. alguien ha visto esos planes, ¿sí? Esos planes de cafetería. A ver, una cafetería ustedes van y les dan una carta, ¿verdad? Un restaurante les dan una carta y ustedes eligen lo que van a comer. ¿Y qué es lo que van a pagar? Lo que se come. Lo que se come. Entonces, de ahí viene una pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes tiene beneficios fiscales? Es decir, es deducible de impuestos, ¿verdad? Y es deducible de impuestos porque tiene deducibles altos. Es decir, que un grupo pequeño, un grupo de empleados pequeño, como no llega al mínimo de seguro grupal, que son arriba de 50 empleados, entonces les permiten acceder a un seguro para grupos pequeños. No es un seguro, sino que lo que van a hacer es que son cuentas de ahorro que les debitan de su cheque y ese dinero va a una tarjeta. Esa tarjeta o ese dinero que está ahí no es para ir a hacer súper, no es para irse de viaje. Ese dinero que está ahí es libre de impuestos, pero es exclusivamente para gastos médicos. Mm. Entonces, para como la persona o los grupos pequeños no pueden aplicar un seguro grupal, les dan el beneficio fiscal, que cuando van a pagar todo ese dinero que está depositado en esa tarjeta, no está pagando impuestos. Es deducible de impuestos, ¿verdad? Pero es exclusivamente para gastos Médico. médicos. Ahí es Mm. donde entran los grupos pequeños, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene beneficios fiscales. Sabata, tengo la manita levantada. Sí, profesor, buenas noches. Quería Buenas noches. preguntar si el seguro de discapacidad es lo mismo tanto como para privado como de gobierno. O sea, ¿En qué sentido? que cuando salen muchas preguntas de discapacidad, yo no logro diferenciar si es privado o si es de gobierno. Ok, gracias por la pregunta. Ahora ya la comprendo. Cuando Ujú. hablamos de discapacidad, normalmente cuando ustedes encuentran una pregunta de discapacidad, son privadas, a menos que especifique que sea una cobertura del gobierno, ¿sí? Si especifica el gobierno, pues es gobierno, entonces ya sé que tiene que tener un estatus de asegurado completo y bueno, ya veo los demás requisitos, ¿verdad? Pero si no dice gobierno, entonces son Va. privadas, porque debe especificar que sea del gobierno. Si no, son aseguradores privados, ¿ok? Eso es para responder a esa pregunta. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, y si no, damos por terminada esta clase, ¿verdad? Que vimos varias preguntitas de examen. A partir del día de mañana entramos de lleno a ver toda la parte de gastos médicos, es decir, pólizas de salud, ¿sí? Empezamos con lo que son gastos básicos y gastos mayores que son deducible, copago y toda esta parte, ¿verdad? Que son bastantes preguntitas de examen. ¿Listo? Perfecto, profe. Profe, una Así que, pregunta. Sí, yo sé que ujú, usted se... bien. Yo, en las veces que yo he reprobado, yo necesito refuerzo en alguna, pero no sé dónde dirigirme para hacerlo, estoy un poco ahí perdida. Claro está que escuchando los videos suyos he aprendido como que lo que es Ujú. la persistencia, he aprendido lo que, muchísimas cosas, la que son, que yo no entendía antes, simplemente la llenaba, las exclusiones.